Hace 3 décadas, un barrio ariqueño se transformó en el escenario de una de las más bulladas negligencias medioambientales que han afectado a la población. Cientos de personas expuestas al plomo, arsénico y otros metales dejaron en evidencia la irresponsabilidad con que actuó el Estado. Un reciente informe de la Contraloría sugiere que las fallas estatales aún no han terminado. El reportaje es de Paulina Figueroa, Javiera Uribe y Patricio Martínez. Durante 35 años, este desértico paisaje ha sido escenario de una trama de contaminación con metales pesados, reacciones erráticas, negligencias de las autoridades y mucha rabia. Es la indignante e inagotable historia del cerro que acopió metales pesados suecos en los 80, en el que masivamente se construyeron viviendas sociales en los 90 y donde se contaminaron niños y adultos durante los años venideros. ¿Qué consecuencias va a tener? Y no dicen que nada, y tiene 28 de plomo y 1.600 de arsénico. Entonces, usted si tuviera un hijo en esas condiciones, ¿usted creería, señor ministro, que a su hijo no le va a pasar nada más adelante? Instituciones estatales misteriosamente alteraron resultados de exámenes que detectaban metales en la sangre o perdieron sus muestras. ¿Dónde están esas muestras? ¿Por qué Miersica nos perjudicó? ¿Qué está esperando? Póngase la mano en el corazón, que somos seres humanos y estamos criando niños. Justicia, justicia por nuestras hijas. En 2009, las denuncias del programa Contacto dejaron en evidencia las inconsistencias con las que las autoridades trataban el problema. Hoy, un informe de Contraloría confirma que las fallas del Estado habrían persistido en la antigua zona de sacrificio. El Estado vulnera los derechos humanos de las personas en Arica de manera negligente. Nos encontramos ante una segunda población de personas contaminadas que se ubican en este sector de Cerro Chuño. Yo tengo problemas en los bronquios por eso. Tiene mi hija 77 de arsénico. Allí mi señora hace poco de cáncer. Es una realidad que 35 años después de que llegaran los polimetales, la emergencia no termina. Los polvorientos barrios colgados de este cerro ariqueño guardan un pasado incómodo, un padecimiento anclado en los 80, cuando muchos de los actuales habitantes de Cerro Chuño ni siquiera habían nacido. Y en estas inmediaciones, la empresa Promel descargaba un misterioso cargamento proveniente de una minera europea. Hubo un ingreso de material de residuos tóxicos peligrosos que se instalaron en una zona de Arica, esos de manera totalmente irregular, desechos de Europa, de Suecia que llegaron a nuestra ciudad. Durante los siguientes años, la empresa Promel importó desde Suecia unas 20.000 toneladas de residuos minerales que fueron almacenadas en esta zona industrial, el sitio F. Los desechos, rotulados como barros con contenidos metálicos, supuestamente no representaban riesgos para la salud. Al menos así lo sugería la solicitud de desaduanamiento. Dijo curiosamente que a pesar de que había un 4,5% de plomo en el material y un 17,5% de arsénico, dijo lo siguiente, comillas, no es tóxico, cualquier persona puede manipularlo. Las faenas de calle Chaquipiña funcionaban desde los 70 en un barrio industrial. A comienzos de los 90, en medio de un déficit habitacional importante, el Estado decidió construir casas sociales en esta polvorienta zona de la ciudad de Arica. Miles de niños y adultos comenzaron a vivir acá. Sí, lo miraban por cerro y se ponían a jugar. Claro. Se ponían a jugar ahí en las bajadas, todos los juntos, y se venían con sus manitos negras. A esa altura, ni los niños ni sus padres conocían las concentraciones de plomo que estaban presentes en algunas zonas del vecindario. Aquello sería develado mucho más tarde, entre otros por el entonces toxicólogo del CETUC, Enrique París. Plomo, que se acepta normalmente en Estados Unidos, en otros países, en Canadá es mucho menos, es de 200 miligramos por kilo. Y en algunos lugares de Arica
se encontraron niveles de plomo de 8.000 miligramos por kilo. Los desechos suecos acumulados aquí supuestamente iban a ser procesados por la chilena Promel con la intención de extraer oro y cobre. Pero pasaron los años y aquello nunca sucedió. Nuevas familias seguían llegando a esta empinada localidad ariqueña. Las villas Cerro Chuño, Los Industriales, El Solar, Amanecer y Los Laureles fueron inauguradas en la zona. Ariqueños que cumplían el sueño de la casa propia, sin saber qué tenían al frente, desconociendo que el viento podía trasladar plomo, arsénico y otros metales pesados a sus cuerpos, casas y calles. Y ese viento del 80 y tanto para acá llegaba. Y por eso el plomo voló hacia acá. Los miles de nuevos habitantes de la zona industrial tardarían poco en percibir los primeros síntomas. La satisfacción de la casa nueva se eclipsaba con extraños olores y dolencias. Y al poco tiempo la gente empezó a verse afectada porque le dio picazón en el cuerpo, dolor de hueso, regamos el patio, salió un olor hediondo ácido. Una década después que las primeras toneladas de desechos suecos llegaran a Arica, las sospechas de los nuevos pobladores explotaban. Las autoridades de la época intentaban templar un clima que se enardecía en la zona alta de Arica. Las personas atribuyen todos sus problemas de salud a la contaminación del plomo, lo que no corresponde. Efectivamente, el plomo no era el causante de todos los síntomas que manifestaban los vecinos, pero las peligrosas concentraciones de arsénico y otros metales que también se detectarían en la zona sugerían que las dolencias de los vecinos podrían ser bastante más que una simple sugestión. Gente hay que creerle. Cuando tú le dices que el dolor es psicológico o que ella está enferma de los nervios, porque eso es lo que frecuentemente se le dice a la gente más humilde, cometes un grave error. En 1998 el ISP tomó muestras a 623 personas. 458 presentaron niveles de arsénico más altos que los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud. 88 excedían el límite de plomo. Con la crisis desatada, las mediciones de organismos públicos no cesaron, pero la confianza en esos números era feble, sobre todo después de que en 2009 el programa Contacto revelara errores o negligencias increíbles. Priscila presenta 218 microgramos de arsénico en su orina y Abigail 145. Las dos tienen niveles excesivos de arsénico, pero el Servicio de Salud de Arica convierte el 218 en 21,8 y el 145 en 14,5. El episodio de las comas no sería el único. Varios exámenes de vecinos increíblemente se habían extraviado. Ahora no quieren hacerse responsables de esto. ¿Hasta cuándo, señores? Pónganse la mano en el corazón, que somos seres humanos y estamos criando niños. Justicia por nuestras hijas. ¿Dónde están esas muestras? ¿Por qué Miersica nos perjudicó? ¿Qué está esperando? Que sigan muriéndose más niños. Que sigamos viviendo la misma mierda que estamos viviendo, porque esas casas son una mierda. En 2008, la medida de emergencia más visible fue el traslado de los desechos tóxicos a otra zona en Quebrada Encantada. Se informó que el nuevo depósito estaba a unos 3 kilómetros de distancia de las poblaciones y que sería una solución temporal. 10 años después, los vecinos denunciaban que este depósito permanecía y a una distancia inferior. Según pudimos constatar a través de las imágenes satelitales de Google Earth, ahora ese polígono está a apenas unos 250 metros de las construcciones más cercanas y sigue allí. En 2009, el escándalo del Cerro Chuño y de otra zona de la ciudad gatilló una enérgica respuesta del Estado. Se formuló un plan maestro de intervención en zonas con presencia de polimetales y se dictó una ley en 2012. Por esos años comenzó la relocalización de varias familias. El actual subsecretario de Vivienda fue uno de los que estuvo a cargo de ese proceso. Ya en el primer año, donde muchos teníamos a cargo de poder desarrollar un plan de relocalización, ya habíamos entregado el 100% de los subsidios. Después del año 2011 nos dedicamos a contactar las constructoras, a buscar los suelos, a hacer la gestión para que los proyectos ocurran. Es más, el primer proyecto ya se entrega el año 2012 y después así sucesivamente. Además de evacuar a los vecinos más expuestos, el Estado asumió otros compromisos: monitorear la salud de los posibles afectados, determinar zonas de riesgo, mitigar o recuperar terrenos.
también demoler las viviendas que estaban en la zona de riesgo y así evitar que nuevos ocupantes se expusieran a la contaminación. Reportaje Este 13 volvió al lugar. ¿Qué pasó con las promesas de hace una década? Yo soy un personaje que traigo alegría al Cerro Chuño. Así lucía el Cerro Chuño en la víspera de las últimas fiestas patrias. La emblemática población del caso de los polimetales continúa con gente. Aun cuando el 2017 se terminó de trasladar a los antiguos vecinos, otros llegaron a ocupar las viviendas abandonadas. Si no tenemos dónde vivir, díganme, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay gente de familia, hay gente adulta, hay gente de la tercera edad, hay alta gente. Dígame usted, ¿a dónde se ha ido toda esta gente? ¿A dónde lo van a dejar? Dígame. Una década después de que se anunciara el plan maestro, esta es la imagen del Cerro Chuño. Aunque el Estado cumplió su promesa de relocalizar a la mayoría de los vecinos originales, solo una pequeña parte de las casas fue demolida. Nuevos vecinos, chilenos y extranjeros, volvieron a habitar el barrio aledaño al antiguo depósito de desechos tóxicos. ¿Qué sabe de los polimetales? Ya. Sí, algo ¿No le da miedo? Toda la vida he vivido acá porque antes vivía en la industrial Express y ahora porque no tengo dónde vivir. Lo sacaron de ahí y le ofrecieron un terreno vaya para Hacha, atrás de Hacha. Pero era puro sitio pelado, nomás, pues no había ni luz, ni agua. Celinda llegó al Cerro Chuño en medio del escándalo, en 2008, cuando aún era menor de edad. Problemas personales la trajeron acá. Supuestamente iba a ser pasajero, pero esa estadía ya se prolonga por 11 años. Se suponía que no iba a quedar tanto tiempo, o sea, era algo transitorio nomás. No era algo así como tan definitivo. La historia de Celinda y Verónica es la que se repite en cientos de vecinos que, pese a la bullada denuncia de los polimetales, a los riesgos y advertencias, ocuparon estas casas tras el desalojo. Un reciente informe de la Contraloría General de la República, al que tuvo acceso Reportaje Este 13, es lapidario con la actuación del Estado, pues cuestiona que no se haya podido demoler, inhabilitar y desocupar completamente las viviendas, permitiendo que a diciembre de 2018 gran parte de ellas se hayan vuelto a ocupar. No hubo la firmeza política necesaria para sacar a la gente y demoler, y en casas que están pareadas, que son trenes, se sacó una familia de acá, otra de allá, y no se pudo demoler. ¿Y qué pasó con esas casas que quedaron vacías? Se las tomaron. Pese a que el 2017 la gobernación ordenó el desalojo de los nuevos ocupantes, la justicia objetó la manera en que se estaba procediendo y los planes de demolición quedaron paralizados. Las actuales autoridades de vivienda aseguran que están trabajando en su próxima concreción. Hemos venido trabajando en los últimos meses en armar un plan de relocalización que lo queremos hacer en fases. Y tiene que estar acompañado, a diferencia de lo que ocurrió probablemente tiempo atrás, con un programa de demolición inmediato para que no vuelva a ocurrir que se vuelvan obviamente a tomar las viviendas. La evaluación de los riesgos ambientales que comprometió el Estado tampoco se habría cumplido cabalmente. La Contraloría cuestionó que estudios semestrales se ejecutaron solo de manera anual y algunos habrían sido suspendidos sin explicaciones satisfactorias. Para el toxicólogo Enrique París, mantener mediciones de manera continua resulta fundamental en este tipo de casos. Pues quizás saber cuándo comienza la intoxicación, pero no cuándo termina. ¿Por qué? Porque el tóxico sigue actuando. Si los pacientes no han sido bien tratados o no se ha evitado totalmente la contaminación, no se han sacado de los lugares donde había contaminación, van a seguir recibiendo daño. Un laboratorio y un centro médico han sido destinados especialmente para atender a los miles de vecinos que se pudieron ver expuestos a los metales pesados. Las muestras de sangre se toman con habitualidad. Washington es monitoreado anualmente, pero cuenta que esas mediciones no están disponibles para toda su familia. Aquí no está considerada mi nieta, mis dos nietos no están considerados. ¿Por qué? ¿Qué edad tienen ellos? La Isabela tiene 7 años, nació acá, y el mono chico tiene 1 año, 2 meses. Los que nacieron después del 2013 para adelante no están reconocidos nada, no tienen derecho a salud, no tienen derecho a nada. Y eso es un atropello a los derechos de los niños. En la Subsecretaría de Salud Pública confirman que ese tipo de exámenes está disponible de manera directa solo para quienes fueron reconocidos a través de la ley de polimetales.
Sin embargo, según los estudios que se han realizado durante los últimos años, se ha determinado como no zona de riesgo, por lo tanto, los niños que han nacido posteriormente a esta fecha no requerirían realizarse estos exámenes. Habiendo dicho eso, efectivamente, dentro del Ministerio de Salud se monitorea a la población y a los niños dentro de los controles de niños sanos. El dictamen de la Contraloría cuestiona que el Ministerio del Medio Ambiente y el de Salud no hayan dictado todavía el decreto que determine las zonas con presencia de polimetales. También objeta la Subsecretaría de Medio Ambiente y Vivienda que aún no hayan dictado la resolución conjunta que señalen las zonas y actividades específicas que llevarán a cabo para la relocalización de las familias, reparación de viviendas y proyectos que apunten a las zonas con presencia de polimetales. Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente aseguran que ese proceso ya estaba avanzado, pero que al decretarse la investigación de la Contraloría decidieron paralizarlo hasta ver los resultados. Y ahora vamos a proceder a dictar ese decreto supremo que tenemos el borrador elaborado y tenemos que mandarlo a Salud para que juntos lo saquemos adelante. Pero en el fondo es constatar más o menos, no más o menos, es constatar lo mismo que ya se estableció en la resolución que se sometió a consulta del órgano regional. El Estado vulnera los derechos humanos de las personas en Arica al construir vivienda en un sector contaminado y segundo, de manera negligente, nos encontramos ante una segunda población de personas contaminadas que se ubican en ese sector de Cerro Chuncho. Falleció mi señora hace poco de cáncer. No solamente ella, aquí hay hartas personas. Pues cuando falleció mi señora murieron como 5 personas al tiro. Un vecino que estuvo acá para el velorio de ella, a los 5 días muere. En 1984 algo falló cuando desechos mineros ingresaron sin mayores controles a Arica. También en los 90, cuando se construyeron viviendas sociales alrededor. Tal como lo denunció el programa Contacto, algo volvió a fallar el 2009 cuando la crisis ya había estallado. 10 años más tarde, la Contraloría confirmó que siguen ocurriendo errores. Es la vieja y triste historia de los polimetales, esa que sigue golpeando en el patio trasero de Arica.